tener la presentación Gerencia de Crisis, Liderar en Desafíos, que nos la va a presentar nuestro amigo Arnaldo Enrique Rodríguez Rodríguez. Arnaldo es experto en reputación y comunicaciones corporativas. Tiene una alta capacidad de interacción con el sector público y entidades privadas nacionales e internacionales. Demostrada contribución en la competitividad y éxito de las instituciones donde ha trabajado en Venezuela y en el exterior. Él es bilingüe, es español. Se graduó de comunicador hace 40 años en Leeds Trinity College en Inglaterra. Ese mismo año ingresó a la GOBEN, Departamento de Asuntos Públicos, Caracas, para continuar luego en la División de Occidente con sede en La Salina y Tijuana, costa oriental del lago de Maracaibo, en el 84, hasta 1984, cuando se retiró de la industria petrolera para continuar por otra década en destacadas agencias internacionales de publicidad y mercadeo, responsable de clientes en consumo masivo, banca, inversiones y petróleo, sector donde contribuyó significativamente a la memorable y exitosa campaña corporativa de PDVSA, Cuidar es Querer. En 1994, Arnaldo regresa a Asuntos Públicos La GOBEN, esta vez en la División de Oriente con sede en Maturín, que fue cuando yo lo conocí, Estado Monagas, hasta su transferencia hacia la División de Manufactura y Mercadeo en Caracas durante el proceso de transformación de PDVSA, apoyando la gerencia de Asuntos Públicos hasta el 2000. Desde el 2003 y hasta mediados del 2016, Arnaldo formó parte de la gerencia ejecutiva de Shell, liderando sus comunicaciones y asuntos de gobierno, primero en Caracas, luego en Houston y finalmente en Bogotá. Desde el 2016, Arnaldo ha ejercido privadamente en Venezuela como asociado en áreas de su competencia para clientes nacionales e internacionales en cuanto a asesores empresariales. Está casado con Titita Veguete hace mucho tiempo, 38 años, y tiene 4 hijos y 2 nietos. Bueno, dejo con ustedes a mi amigo Arnaldo Rodríguez. Quería agradecerles la invitación a las juntas directivas de VAPA. Quería agradecer la invitación a las juntas directivas de VAPA y Benamérica por esta oportunidad de compartir con ustedes. Algunos, casi todos los recuerdo, los conozco. Quiero agradecer especialmente a Carlos Sánchez y a Eduardo Betancourt por haberme incluido en esta maravillosa lista de exponentes. También quiero agradecer a los representantes de la Junta Directiva de Quanta, Agustín Cangas y Rubén Mansur, que deben estar conectados online. Entonces voy a apagar la cámara para tener mayor libertad y que no se vaya a caer el sistema, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Probablemente todos hemos usado alguna vez la expresión, no escondas la cabeza como el avestruz. Eso lo de huye confrontaciones o escapa de los problemas. Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes hoy que eso está totalmente alejado de la realidad. Pues resulta que el avestruz no es un animal que se caracteriza por huirle a sus problemas. El avestruz tiene 2 garras bien afiladas para defenderse. Tiene poderosas y largas patas con las que alcanza como hasta 90 kilómetros por hora. De manera que si hemos visto al avestruz meter la cabeza en la tierra, lo hace por otros motivos. Lo hace para conseguir alimento, pero sobre todo lo hace para cavar agujeros donde luego ponen los huevos. Por eso no hay nada de realidad en esa percepción que cuestiona la valentía de los avestruces. Lo que pasa es que por sus más de 2,5 metros de altura, cuando el avestruz ve que la cosa se pone fea, baja su cuello, largo cuello, a ras del suelo, pero no para enterrarlo, sino que permanece alerta para defenderse.
Entonces, en este caso, ya no es una pregunta, que si la percepción es realidad. Ahora quisiera regresar con ustedes a estas imágenes que sin duda las tienen presentes en el pasado, porque el primer efecto que aparece cuando hay una crisis es el de la pérdida de confianza hacia el causante que la protagoniza. La gente empieza a dejar de creer en lo que está haciendo y en lo que esa empresa podría llegar a ser. Entonces, recordábamos las desafortunadas gestiones de crisis del Prestige en Galicia en 2002 y en la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. Y por eso nos obligan a prepararnos, a aprender de los errores y reconocer que los planes de crisis permiten ganar tiempo, actuar con seguridad y minimizar los riesgos. Lamentablemente, en ambos casos, la percepción fue realidad. La preparación de equipos diferencia a las organizaciones que entienden y dan importancia al entrenamiento sistemático para capacitar al equipo, para mantenerlo al día en el manejo público de adversidades de distinto origen y condición. Entonces, vamos a ver algunas etapas en la gerencia de crisis. Una vez que preparamos al equipo y que lo formamos con alternos, y luego voy a hablar un poco más de eso, tanto del equipo central o principal y el secundario, activamos la alarma, involucramos a la línea operacional, convocamos a la reunión, tenemos acciones inmediatas y todo lo que sigue en los bullets que les estoy mostrando hasta llegar a la fase de resolución. Lo que me gustaría compartir con ustedes, y es lo que persigue esta presentación, es un cambio de mentalidad y fortalecimiento de habilidades en los integrantes del equipo de gerencia de crisis. No va a ser una presentación basada en aspectos técnicos, sino en los aspectos no técnicos de la gerencia de crisis. Como mencioné, hay que formar los equipos. Hay que formar los equipos con el apoyo del más alto nivel de las empresas, con el más alto nivel de la dirección ejecutiva, con un presupuesto asignado, con una estructura gerencial que permita replicar estos formatos a lo largo de toda la geografía, si es en el país, o a lo largo de todas las sucursales o ciudades o países en donde la empresa mantenga operaciones. En pocas palabras, tiene que ser una cultura organizacional que permee a lo largo y ancho de toda la empresa. Una vez que seleccionas los equipos, que por cierto, como decía, tienen que ser principales, secundarios y alternos, y esto se hace por una importantísima razón, porque nosotros hemos aprendido por experiencia que hay que estar preparados para tener equipos de reemplazo, porque las crisis pueden durar muchísimo tiempo, como de hecho lo han hecho, y tenemos cansancio, agotamiento. Necesitamos tener equipos que siempre estén dispuestos a que ellos tengan que hacer un esfuerzo enorme por multiplicar la misma información y las mismas capacidades en diferentes equipos. Luego que tenemos los equipos organizados,
elaboramos un manual que es un documento que exige pulcritud y dedicación. Es un manual que va a ser el instrumento de navegación para todos los miembros y que debe adaptarse a las finalidades de cada empresa. Un manual que debe ser validado por los más altos niveles, que debe ser sencillo, práctico en su lectura y en su elaboración, pero que atiende las necesidades. Los entrenamientos, que también hablaremos en un momento de ellos, y vamos a continuar con la fase de validación. Y eso es realizado por un equipo que se encarga de identificar las brechas y de tomar correcciones a las que haya. Como comentábamos entonces, tenemos los equipos principales, tenemos los equipos secundarios y los equipos alternos. Estos equipos ya preparados responden a las instrucciones que están elaboradas. Vamos a entrar, sea suficiente pues aclarar que existen y que tienen unas responsabilidades. Vamos a hablar someramente del equipo principal. Esta estructura es de ágil y rápida integración. La misión de esta estructura todo el equipo a flujo es mantener a todo lote, mantener al equipo en respuesta, que posiciones, niveles de posición principal lo integran, el líder, que vamos a ubicarlo en un país, que sería el líder local, el Chief of Staff y el director de comunicaciones. Y como decía, esta estructura debe ser replicada tantas veces como sea necesario o como se determine en el mapa de la empresa en el mundo. Dado que hemos tenido en los últimos 2 años nuevas reglas de relacionamiento por los cambios organizacionales, con el ambiente, por las pandemias y por otra serie de desafíos a los cuales nos hemos expuesto, los contextos globales han cambiado y los distanciamientos también han cambiado. Por lo tanto, hay que tomar en consideración. Yo decía que esta estructura es de ágil y rápida integración. Es una estructura que debe ser capaz de ser replicada a lo largo de toda la geografía nacional o universal, global, que tenga la compañía en diferentes países. Y la idea es que es una estructura que su misión es mantener a todo el equipo a flote durante la tormenta, para reducir los tiempos de respuesta de las aprobaciones y la toma de decisiones y los niveles y para adelante y para atrás y para arriba. Esto es lo que ayuda con una aproximación minimalista a llegar a decisiones de una forma rápida. Esta lámina, esta estructura la integran el líder local, el Chief of Staff y el director de comunicaciones y sus alternos, que ya hablamos de la importancia de los equipos alternos, secundarios y alternos. ¿Okay? Voy a la siguiente lámina. Mencionaba que en los... bueno, lo voy a hacer al revés de lo que dije antes para no perder la idea. Estos son
eh, los roles y responsabilidades que generalmente tienen los líderes de los grupos de gerencia de crisis. Obviamente preparan al equipo, se exploran escenarios, se aseguran las habilidades de todo el mundo, se coordinan los simulacros, que es muy, muy importante, hacer simulacros de mesa o simulacros afuera, en donde los simulacros son en sí mismos toda una logística que se prepara durante un tiempo prudencial y que involucra una cantidad de personajes dentro de la empresa y fuera para tratar de reproducir la realidad en el mejor escenario que se pueda y en el peor escenario que se pueda. El líder tiene que supervisar entonces eso. Durante el incidente tiene que convocar al equipo, realizar la sesión informativa. Hay que establecer desde el principio qué resultados se prevén. Tiene que atender esa nueva realidad rápidamente, pensar estratégicamente, tomar decisiones clave. Eh, hay que estar pendiente de que los ciclos de información han cambiado y que entonces hay que estarlos revisando a cada momento, separando las suposiciones de los hechos. Y una especial responsabilidad de atender las sensibilidades de las partes interesadas, lo que llamamos stakeholders, tanto internos como externos. Me refiero al público, a los medios, las redes, la alineación de mensajes, etc. Lo que pasa es que con la experiencia que nos ha indicado en los últimos 2 o 3 años, es que las reglas de relacionamiento han cambiado a nivel global. El contexto de las pandemias y todo lo que hemos aprendido de ellas nos enseñan que los distanciamientos requieren comportamientos. Los distanciamientos surgen ahora como especie de nuevas reglas de juego. Por lo tanto, ahora hay que pensar que el líder debe estar siempre consciente de que tiene un diferente, con roles similares a lo que hemos hablado, pero con responsabilidades que ahora marcan la pauta, que es el manejo del estrés. El líder debe estar siempre consciente de sus emociones, ver el efecto más, sino cómo es una comunicación que enaltece el factor humano, que sea modelada por el líder, que reconozca ser inclusivo, que por su forma y contenido logre personalizar la esencia misma de la relación, las acciones, las decisiones, la armonía del equipo, va a resolver y a reducir al máximo las brechas que se evidencian en situaciones de crisis. Estas son unas habilidades que están siendo necesarias poner en práctica post pandemias y que abunda recientemente en literatura, en diferentes artículos y papeles de trabajo en el mundo y que nos llevan a entender la importancia de reconocer el factor humano. Entonces, junto a estas habilidades del líder, vamos a ver ahora cuáles son los roles y responsabilidades del Chief of Staff. El Chief of Staff es uno de los apoyos centrales del líder en el equipo principal. Es capaz de reunir y analizar toda la información que hay. Tiene que tener agudeza, una agudeza casi que única y en paralelo para multiplicar situaciones inmediatas, donde son las urgencias, con los objetivos a largo plazo. Este es un rol muy interesante porque
es el rol que genera información dentro de la empresa, del equipo, de gran valor, y además motiva a los equipos que le reportan, a los otros gerentes con los cuales trabaja, a hacer una revisión rápida y precisa de la evolución de la crisis, y lo más importante es que potencia el cumplimiento de las tareas. El objetivo principal del Chief of Staff, su rol, pues, reside en que el líder pueda concentrarse en la toma de decisiones a alto nivel, mientras que el Chief of Staff le proporciona la información más relevante de la crisis. El Chief of Staff es un refinador. Debe ser un profesional, refinador en el buen sentido de la palabra, manejo de información. El Chief of Staff debe ser un profesional con capacidad de pensamiento estratégico y además analítico, para poder interpretar, como decía, refinar toda la información que obtiene de la propia organización, pero también del entorno. Entonces, como él es el asesor mayor del líder, debe ser capaz de plantearle desafíos. Esa es otra, que el líder sabe que su Chief of Staff no siempre va a estar de acuerdo con lo que él dice, y tiene que plantearle esos desafíos aportando preguntas adecuadas que propicien respuestas para generar esa confianza a todo nivel dentro de la crisis. Es un rol muy interesante, es un juego de complementariedad maravilloso que es logrado, es una lección para todo el equipo. Por otro lado, el director de comunicaciones también juega un papel muy importante, porque la comunicación es demasiado diversificada, omnipresente, poderosa, demasiado importante. La comunicación necesita la mejor estrategia de una coordinación única y coherente. O sea, tienen que estar todos debajo del mismo techo, debajo de los mismos mensajes. El equipo principal debe ser asesorado por el director de comunicaciones y por su equipo sobre la reputación y sobre el manejo de stakeholders. No es que yo creo, yo te digo, no. Aquí tiene que tener todo el mundo una línea, porque esa línea es la responsable de todos los intercambios externos durante la crisis. El director de comunicaciones aporta esa información específica y viene con dos visiones necesarias: la política y la gestión global de las comunicaciones como un todo. Es que el director de comunicaciones ocupa el 80% de su tiempo velando por la imagen del ejecutivo, por la imagen de ese máximo comité de la empresa y de las relaciones de este con las instituciones, con los líderes de opinión, con los medios de comunicación. Y para lograr eso, obviamente, el líder tiene un equipo que, bueno, lo ayuda, porque es tarea difícil ser guardián de la imagen y de la reputación frente a los públicos estratégicos, los actores sociales, la opinión pública. Aquí en la audiencia tenemos varios compañeros, varios integrantes que saben perfectamente bien, porque han vivido en carne propia eso de estar frente a los públicos estratégicos. Y el equipo lo que hace es lo que tiene que hacer. Ahí pueden ver en verde la parte que dice elaborar mensajes, generar documentos, información, preguntas y respuestas, visuales, monitoreo, o sea, todo eh, las herramientas que se necesitan para elaborar información, difundirla y luego mediar la parte que está en color rosa o naranja: medios, sector oficial, empleados, clientes. Es decir, tiene que mediar cualitativamente y evaluar. El líder, el director de comunicaciones en el manejo de la crisis tiene que tener un discurso y una asesoría que debe ser clara,
debe adoptar una posición totalmente clara frente al conflicto en cuanto a las implicaciones y las responsabilidades. No puede tener ambigüedades. Y eso es lo clave. No pueden haber ambigüedades. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos a ese equipo principal descrito, me gustaría comentarles así brevemente sobre el manual que se construye de acuerdo con la información que se haya recogido, siguiendo todos los patrones de acopio de datos. Ese manual debe ser responsabilidad del director de comunicaciones, que tiene que hacer en un tiempo prudencial. Y lo importante del manual, como trato de reflejar en esta lámina, en los pasos 1 al 8, es que hay que determinar cuáles son las brechas que la empresa, que la empresa podría verse expuesta. Hay que identificar cuáles son las fuentes de detección de la posible crisis, hay que elaborar los mensajes, hay que componer el comité de crisis, establecer ese protocolo de actuación, después la estrategia específica para cada medio. No hay que olvidarse de ninguno de los públicos, como dijimos, y lo más importante, hay que ensayar. Hay que ensayar, 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 porque en todo momento hay que cerrar brechas con estrategias desde dos áreas: la comunicación y las relaciones con el entorno y con los stakeholders. Vamos a ver ahora cómo sería eso del entrenamiento. Voy un poco rápido porque, bueno, no quisiera que se acabara la carga y el voltaje, ¿no? Entonces, el entrenamiento del equipo es teórico y práctico. El entrenamiento obedece también a una estructura, a una línea, a una decisión del ejecutivo de la empresa de tener a su equipo preparado, no un año, sino siempre. No es un plan de 6 meses, sino siempre. Es todos los años de toda la vida tener ese entrenamiento listo. Un entrenamiento que, de acuerdo a ese plan acordado, se imparten contenidos que se preparan por profesionales de áreas técnicas y de áreas no técnicas, y que lo que busca es complementar la formación de las personas que luego de que sean evaluadas van a integrar los equipos principal, secundario y alterno. O sea, de allí es como el semillero de donde salen todas las personas que siempre van a tener una actividad. O sea, las empresas siempre van a tener ese equipo dispuesto, idealmente. Obviamente, el desempeño de estas actividades tiene que ser vinculante al desarrollo futuro de sus carreras profesionales. O sea, aquí eso está claro, que los entrenamientos individuales para los líderes con altos cargos de responsabilidad vienen en su hoja de ruta, y también los entrenamientos de los equipos con simulacros a diferente nivel y a diferente alcance. O sea, todo esto se hace para que posteriormente un equipo validador externo a lo que estamos hablando mida el cumplimiento de las metas e identifique las habilidades y las brechas de conocimiento o de actuación para las respectivas acciones de remediación. ¿Okay? Seguimos con lo que serían los equipos secundarios y de apoyo. Entonces, en la primera línea hablamos brevemente de cuáles son las características de ese equipo principal y cuáles son los equipos de apoyo. Y en el equipo secundario y en el equipo de apoyo del equipo secundario podemos observar funciones, a modo de ejemplo, que integran. Y esto pues depende de cada empresa. Yo puse aquí algunas que son así como genéricas, ¿no? Que si finanzas y su alterno, higiene, seguridad y ambiente y su alterno, legal, upstream, downstream,
recursos humanos, IT, seguridad, etcétera. O sea, la lista es larga, ¿no? Pero todas estas funciones tienen que tener una silla en ese equipo secundario porque todas deben formar parte de un papel, de un guión que hay que seguir, porque todas tienen que ver con el manejo de la crisis en algún momento. Y en los equipos de apoyo, pues tenemos como ejemplo los que manejan la información, cuáles son los encargados del registro, o sea, que se lleva minuto a minuto todo lo que se dice, todo lo que se hace, porque hay que considerar las implicaciones legales que puede tener todo esto, además de los aprendizajes internos de la empresa. Hay un equipo que se encarga de planificar el mejor escenario, el peor escenario, cambiar coordenadas, etcétera. Segundito. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. estamos Ah, ok. escuchando. Ok. Just checking. Eh, entonces, los administradores, porque esos administradores tienen que reportar a la empresa por el presupuesto que les fue aprobado, que no es cualquier cosa, tenerlo allí para que los auditores vean que todo se hizo bien y que todo se ha hecho de acuerdo a una cultura de transparencia y además que hay que tener plata para poder sufragar todo lo que los ensayos de la crisis y la crisis en sí genere, y también, muy importante, una sala de crisis que sea high-tech. Aquí no podemos estar que si con una camarita y un, tú sabes, ¿no? Equipito aquí tenemos que tener satelital, aquí tenemos que tener todas las comunicaciones posibles, o sea, aquí tenemos que ser autónomos, independientes, aquí hay que estar siempre preparado y hay que tener otra sala de crisis en otro lugar distinto al tradicional, o sea, todo tiene que ser pensando lo peor, que si se pasa algo, nos movemos para otro, y así. Entonces, bueno, si con esto atendemos de forma muy amplia lo que quería decir en esa lámina, vamos a ir ahora a lo que puede ser el corazón de esta presentación, que es menos es más. Menos niveles, más efectividad. Porque con la velocidad y el alcance de los medios, especialmente de las redes, tenemos que ser más inteligentes y más rápidos para estar a la vanguardia cuando golpea una crisis. No hay tiempo para un modelo de escalada de los que conocíamos, ni de muchas funciones, otras divisiones, señor. El diseño de esta estructura responde a la necesidad de una acción rápida entre el líder local, digamos país, y el corporativo, digamos, en donde esté la compañía ubicada. Eh, por ejemplo, los pasos son así. Una persona sospecha que existe una crisis o una posible crisis y le informa a su gerente de línea. El gerente de línea le informa al líder local y al líder operacional. Entonces, aquí hay como en paralelo dos pasos. El líder local y el líder operacional, junto con el comité de gerencia de crisis, evalúan la magnitud de los hechos y notifican al líder corporativo para hacer el informe hasta ese momento de lo que saben que es lo más relevante y hacen las recomendaciones. Entonces, en ese momento se está obviamente midiendo los efectos en la reputación y lo que está pasando y de qué tamaño es el problema y todo lo demás. Y desde el punto de vista operacional, se está asegurando la continuidad operacional o rescatando la parte operacional que ha sido interrumpida. Entonces,
En otras palabras, corrigen o tratan de corregir o van a corregir lo que salió mal. Mientras que del lado izquierdo, es decir, el lado de la reputación, eh, se habla de lo que es el contexto, pues. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y si hace falta, pues se involucra o no de la empresa. Eh, eh, en cuanto al CEO, pues, o al lo que es analizar el problema, 4 pasos. Pues tenemos, Se te está yendo el audio. el primer paso, donde ocurrió, cuál es el entorno, cómo afecta a los terceros. En esencia es lidiar con los hechos. Pero los hechos no, en esto quisiera profundizar un poquito, porque en los operacional, el problema no es como lo vemos nosotros, o sea, sino cómo lo van a ver las partes afectadas. Entonces, no se trata de lo que salió mal operacionalmente, sino de las consecuencias del problema. O sea, la naturaleza del problema radica en la preocupación o en esa emoción que origina lo que sucede. Y esa emoción o esa preocupación es lo que hay que manejar. Qué broma. El análisis del problema es muy importante, analizar la situación con los stakeholders. ¿Quién y cuándo fueron informados? Informó. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Quién les informó? ¿Hubo alguna parte interesada que se puso en contacto con nosotros? ¿Quién de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué acciones han requerido de nuestra atención desde hace tiempo? ¿Quiénes del equipo o de la empresa se van a involucrar? ¿Y quiénes de los stakeholders del entorno se van a involucrar? ¿Cuál va a ser su verdadera preocupación? ¿Lo que pasa o lo que quieren que pase? ¿Qué quisieran que hiciéramos o que deberíamos hacer para mantener esa confianza que nosotros hemos trabajado tanto en mantener? Y si ya no la tienen o la han perdido, ¿qué podemos hacer en el menor tiempo posible para convertirlos en nuestros aliados? ¿Cómo los transformaría? ¿O qué los hace eh, volverse todavía más adversarios? ¿Cuál de ellos va a hablar en nuestro favor? ¿Qué quisiéramos que dijeran a nuestro favor? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? O sea, todas esas preguntas y muchísimas más, obviamente, son preguntas que se tienen que hacer cuando uno está analizando lo que hay que resolver. No solamente la parte operacional, que obviamente es, digamos, muy objetiva, concreta, con todo lo difícil que puede tener, lo que lo sabemos, los casos operacionales, por las variables que hay, pero en las percepciones. ¿Cómo hacemos? Después que hemos analizado todos estos niveles, tenemos que decidir sobre cosas fundamentales, que son dos: acciones y comunicaciones. O sea, lo que se va a hacer y cómo se va a decir.
en las acciones, ¿qué comportamiento se espera de nosotros? ¿Cómo cumplimos con las expectativas del público, de las autoridades, de los medios? ¿Cómo asegurar que nosotros somos vistos haciendo lo correcto a los ojos de ellos? Y si nuestra empresa cotiza en el mercado de valores, etcétera, ¿qué imperativos demandan los accionistas y el mercado financiero? Entonces, en cuanto a las acciones, es fundamental que seamos vistos haciendo algo. Y en cuanto a las comunicaciones, o sea, son, acuérdense, acciones y comunicaciones. En las comunicaciones, ¿qué decisiones sobre comunicaciones tomar? ¿Comunicaciones proactivas o reactivas? ¿Y de qué depende? ¿Y cuál será el contenido y el tono de las comunicaciones? ¿Y quiénes serán los voceros? Que además tienen que haber estado preparados desde hace años para todo esto. Entonces, son muchas aristas que hay que decidir para luego implementar, que es el tercer paso. Y el implementar se trata de las acciones que hay que tomar. ¿Cómo se toman, cómo se implementan esas acciones? Que básicamente son los compromisos. ¿Cómo honramos los compromisos para tratar de enfocarnos en rectificar lo sucedido? Y ese tercer paso, que es paralelo a implementar, es la interactuación, que implica las reuniones con los terceros. Establecer en esa interacción compromisos entre el contacto de la empresa y cada una de las partes interesadas. Se debe registrar lo que se logró de cada reunión y se deja constancia de lo que se logró y de lo que no se logró y con quiénes se reunió y con quiénes no se reunió y cuáles son las razones que soportan esa decisión. Y el último paso, que es el cuarto, el de monitoreo, y es el final, que buscamos siempre seguir analizando, seguir investigando y seguir monitoreando a través de trabajos propios y contratados para darle el mejor final posible a una crisis, que se termina con la post-crisis. Después hay otro nivel. Entonces, en estos ejercicios de validación, y con esto probablemente voy a cerrar, es que tiene que haber un equipo que en paralelo a los anteriores también esté preparado para evaluar los simulacros de crisis donde se ponen a prueba toda la teoría y toda la práctica que se ha desarrollado y que luego se usa para enfrentar una crisis real y que busca cerrar las brechas en cada evaluación para que las futuras acciones de entrenamiento individual y colectivo capaciten al equipo para solucionar eventuales situaciones de crisis. Estaremos felices de hacer otra charla sobre cualquiera de los temas que incluye esta presentación en más detalle, pero atendía a la invitación de Carlos y de Eduardo para hacer como una especie de refrescamiento general de lo que sería la gerencia de crisis bajo el enfoque de ampliar las capacidades. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Oye, a pesar de de todos los inconvenientes técnicos, pero yo creo que se tomó el mensaje esencial. Tenemos una pregunta, Arnaldo, que es que dice lo siguiente: un ejemplo interesante de gerencia de crisis fue el manejo desde el primer momento por parte de Donald Trump durante la pandemia de COVID-19. El equipo no estuvo bien coordinado y las diferencias se acentuaron y los mensajes fueron poco coherentes. ¿Cuál es, Arnaldo, tu opinión en este caso?
un- bueno, cualquier opinión que se dé sobre lo sucedido en una campaña política, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Me oyen? sí, Sí, sí. sí, ¿Aló? sí. Ok. Escuchamos. Eh, decía, es evidente que había que la elección, en donde nadie perrónimo perañeo. Entonces, lo que nos llega a nosotros es una especie de rompecabezas de piezas que debieron haber fluido de una manera diferente. Me parece que sí hubo una distracción de lo que debería haberse hecho por atender eh, quizás. O sea, esto es como hice a pie para, no sé, para la colonia Tovar lloviendo. Sabroso. Sí, sí, pero que me da pena con ustedes, ¿no? Quiero. Sí, no, ahorita no hay más preguntas, entonces tiene la palabra Carlos Sánchez y después tú, No, Alejandro. yo quiero hacer. Ok. Ok. Mira, mi Chévere. pregunta es muy sencilla, Arnaldo. Gerencia de crisis, tú tuviste experiencia en la industria petrolera. ¿Se preparan las petroleras para las crisis de reventones de pozos serios como el de BP y para derrames importantes? ¿Realmente las petroleras tienen planes de respuesta de tipo de gerencia de crisis o lo manejan dentro de sus procesos normales? De lo sucedido en el Deepwater Horizon en 2010, se ha tomado una conciencia de las empresas para atender situaciones como la que tú estás diciendo. En anterior a Deepwater Horizon, la experiencia era tabletop o en mesa, eh, que obviamente lleva hasta un nivel aproximado a sugerir de lo que se ha ido y que se ha ido afortunadamente logrando es hacer simulacros en aquellos lugares, costas completamente a la selección, por ejemplo, y que convivan, que se hagan simulacros allí en donde el equipo de operación simule que está pasando algo para que el equipo de gerencia pueda tomar acción sobre lo que está viendo. O sea, la respuesta es lo que sucedió en 2010 ha hecho cambiar el nivel de entrenamiento para más usar. ¿Me escuchaste? Sí, Ok. Claro, no puedo hablar por todas las empresas, ni me puedo convertir en el vocero del gremio internacional del sector, ¿no? Tampoco tengo el seguimiento y la auditoría para decirte que hasta hace 4 horas estaban haciéndolo, porque pues es difícil, ¿no? Pero en términos generales ese era el acuerdo. ¿Permite responder la pregunta de Carlos? Eduardo, da mute. Sí, Ender, entra. Buenos días a todos. Mira, Carlos, todas las empresas petroleras con las que yo he trabajado aquí en los Estados Unidos, BP, Hess, Talisman, Repsol, todas tienen, en todas ha existido un centro de respuesta de emergencias para atender ese tipo de situaciones que tú describes y se hacen simulacros
En algunos casos se hacen simulacros mensuales, en otros se hacen quincenales, pero sí existen esos centros de respuesta de emergencia para atender ese tipo de situaciones que tú describiste. Ok, gracias. Sí. Okay. Mira, Y también quería añadir con relación al caso Trump, que no creo que sea un buen ejemplo a traer en el caso de gerencia de crisis, porque allí había muchas fuerzas en contra de él, si se quiere, que le estaban dificultando su gestión. Entonces, no creo que sea un buen caso traer para una gerencia de crisis. Gracias. bueno, mira, tiene la palabra Alejandro Oropesa. Alejandro, son 3 minutos máximo. No, yo no voy a hablar tanto. Yo lo que quería era saber, preguntar, ¿quiénes integran esa sala de crisis? ¿Se reúnen los equipos, aquellos equipos a que hablábamos al principio, o esta es una sala de crisis ad hoc que hace como seguimiento y monitoreo? Y hay una parte que me llama extraordinariamente la atención, que es esa atención en medio de la crisis de la reputación de la empresa. Entonces, ese manejo de la reputación, que evidentemente es un tema de comunicación, se maneja también en la sala de crisis y se monitorea en la sala de crisis o es una responsabilidad directa del equipo responsable de comunicación. ¿Cómo lo veríamos? A eso se va articulando en función del tipo de crisis. Esa era la... No sé si Arnaldo Ok, quiere que lo ayude con la respuesta. claro, por favor, adelante, yo te complemento. Gracias, Arnaldo. Los centros de crisis tienen claramente identificado el líder, que no necesariamente tiene que ser el gerente, o generalmente no es la autoridad máxima de la empresa en el área. Se asigna ese gerente de líder y se asignan responsabilidades de planificación, de procura, de operaciones, etcétera, etcétera, de recursos humanos, de comunicación, relaciones públicas y comunicación a los medios de prensa. Siempre hay una persona claramente identificada y existen mecanismos para activar el centro de control de emergencia ante una situación crítica. Existe un centro de control de emergencia central y para cada área de operaciones también existe un centro de control de emergencias que es el que va a atacar la emergencia. El centro central simplemente le da lineamientos a la gente que está resolviendo los problemas en sitio y le provee con los recursos que necesitan. Pero es la gente que está en el área de operaciones la responsable de atacar el problema. Gracias. Arnaldo, ¿tú tenías Eh, otro comentario? Sí, complementando lo que dice Ender, que aprovecho para saludarte, Ender, y gracias por tus aportes. El problema operacional, obviamente, tiene que ser resuelto por el equipo operacional y por la ruta que les señalaba en las láminas. En la sala de crisis, como la planteamos allí, debe estar solamente el equipo de gerencia de crisis, que es el equipo principal y el equipo secundario, es decir, los representantes de las funciones. Cada una de estas funciones tiene luego eh, eh, espacios privados donde trabajar, porque de lo contrario, la sala de crisis sería un mercado libre. Entonces, en esa sala de crisis se necesita un seguimiento multidisciplinario de lo que está sucediendo, pero con un número reducido de personas. Por ejemplo, el equipo de comunicaciones no puede estar metido allí, porque tienen que hacer sus propias cosas en otro lugar, pero tiene que estar cerca para efectos de comunicarse y de hablar y de todo, igual que los demás equipos que le reportan. Entonces, eh, el manejo de la reputación es tan importante o más importante, no voy a decir más, pero es muy importante en todo este proceso, porque como decía, no es que es el problema, sino lo que la gente piensa que es el problema. Y eso se tiene que manejar de acuerdo a capacidades muy específicas. Ok, tiene la palabra Domingo Masicovetre, y después de eso vamos a responder una pregunta de José Calderón.
Mira, y Adelante, Eduardo, Domingo. Eduardo, quería añadir que es importante que el Centro de Control de Emergencias también tiene que notificar a las autoridades correspondientes de la situación y dependiendo del grado de la situación, la autoridad local puede tomar control de ese Centro de Control de Emergencias. Gracias. Ok. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Lo que quería mencionar, Hola, yo creo Domingo. que Arnaldo lo explicó bien y Ender también. Cuando Arnaldo habla de la estructura a nivel geográfico, es lo mismo, o sea, en los centros operacionales debe haber un grupo para el manejo de crisis y obviamente puede tomar, como dice Ender, el control de las comunicaciones dependiendo del tipo de problema sobre la base de la magnitud y la implicación que tiene para la empresa esa crisis específica. Pero dependiendo de nuevo de la magnitud de la crisis, el presidente de la empresa puede ser o debería ser el líder de acuerdo al manual de crisis. Quería mencionar también que en Petróleo de Venezuela, o debe quedar, cuando yo estaba en PDVSA Gas, dadas las características de gas, que está muy sujeta siempre a las posibilidades de una explosión, de un evento mayor, se hizo un curso de gerencia de crisis y se hizo un manual de gerencia de crisis que estaba en PDVSA, por cierto. Y finalmente, con el tema de Trump, lo hice deliberadamente porque si ustedes ven lo que mostró Arnaldo, ahí desde el inicio la estructura es errónea. La forma de presentarse es errónea. Obviamente nadie escoge los escenarios. Este escenario fue, o este problema, esta crisis se da en medio de un escenario político que tiene muchas implicaciones y creo que ahí está la base del error de Trump liderizando la crisis, que le da mucho más contenido al telón de fondo que a la crisis en sí misma. Y el grupo luego se divide, pero ustedes se recuerdan, el alterno era Pence, no solo estaba el doctor Fauci, sino estaba también la doctora Bird, y las ruedas de prensa eran día tras día, parecía a veces un poco exagerado, un poco en contesta a hechos políticos que estaban pasando en Nueva York. En fin, fue una crisis que no se manejó con el concepto básico de gerencia de crisis, sino que tenía muchos contenidos y eso yo creo que fue un factor importante en, en los tiempos posteriores de Trump en la parte electoral. Pero es muy bueno el esquema que mostró Arnaldo para que siempre que haya una crisis se estructure el equipo adecuado y se defina, dependiendo de la magnitud de la crisis, quién es el vocero. Todos los demás son apoyos muy importantes. Si no, recuerden, por ejemplo, la crisis de la explosión de gas que hubo en Tejería. Por declaraciones de una persona, ese caso fue a juicios legales, que si hubiesen tenido probablemente la asesoría adecuada, no se extiende en la descripción del hecho la persona que se comunicó con la prensa. En fin, esta cosa es muy importante, tener asesoramiento adecuado. Gracias a todos. Ok. Muchas gracias, Domingo, y aprovecho para saludarte de acuerdo con el contenido de tus opiniones y agradezco el apoyo que le diste durante la última parte de la presentación. Nuevamente disculpas por la interrupción. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, en casos como el desastre de Tacoa y la refinería en CRP, ¿había algún plan mínimo de gerencia de crisis, Arnaldo? Lo dudo. ¿Aló? Eduardo, Ajá, no se está no te oyendo. oigo. Habla. ¿Aló?
Dale, dale. Estoy, te oigo como diciendo que hay una pregunta. ¿Me oyes? Te estoy oyendo, Dice ¿sí? que me hacías una pregunta, pero no entendí sobre el CRP. No sé cuál era la pregunta. Bueno, que si en los casos que se presentaron como el desastre de Tacoa y la refinería de CRP, me imagino que fue cuando hubo la cantidad de muertos, que si tú sabes si había algún plan mínimo de gerencia de crisis. No, la verdad es que ignoro completamente eh, si había un plan. Mm, ok. Mira, Juan Uric tiene la palabra. Juan, 3 minutos. Hola, ¿cómo están? Miren, este, me meto en el, perdón por haber llegado un poco tarde, porque estaba, el día de mercado aquí a veces es complicado. En esto de la gerencia de crisis, yo quería, Arnaldo, comentarte que, bueno, por lo menos lo que nosotros manejamos como crisis ambientales en la industria petrolera, es decir, nosotros logramos resolverla con el Plan Nacional de Contingencia en buena medida. O sea, funcionó bastante bien en Occidente con el inicio de Amorgos, funcionó bastante bien inclusive en sus inicios, cuando el tanquero griego decidieron abandonarlo en el río Orinoco y lo chocaron contra una de las piedras, ¿no? Eso por una parte, pero yo creo que hoy en día buena parte de todas estas cuestiones de, de crisis las empezó a resolver la Shell y posteriormente BP desde desde el Piper Alpha. Y lo empezaron a resolver básicamente porque se dieron cuenta de una cosa que se llama análisis de causa raíz y análisis de consecuencia, y lograron unir eso en el elemento clave que los une, que es el evento peligroso. De ahí en adelante, esto es básicamente la cuestión de seguridad, pero es inclusive aplicable hasta los aspectos financieros, ¿ok? Una vez que se pueden identificar en un negocio cualquiera los eventos peligrosos que pueden ocurrir, uno puede ir a analizar todas las causas posibles, ¿no? Inicialmente, y ver cuáles son las barreras que se pueden interponer desde el punto de vista práctico, ¿ok? Y desde el punto de vista operacional, etcétera, etcétera, ¿ok? Que sean lo más práctico y viables posible. ¿Mm? Existen sistemas hoy en día de computación que permiten hacer eso, ¿ok? Eso lo ha adoptado BP y lo ha adoptado Shell, y que me apoyen o cualquiera de nosotros, de ustedes que haya trabajado en Shell o BP, lo saben. Y una vez que eso se está claro, también se tiene el análisis de las consecuencias posibles del evento peligroso y cuáles son las barreras que pueden mitigar el impacto de ese evento peligroso una vez ocurrido, y que por supuesto, como tú dices, el aspecto de imagen, pues, de seriedad del negocio y de la empresa están ahí. Entonces, yo creo que eso en buena medida resuelve, por lo menos en nuestro negocio petrolero y también en la industria siderúrgica y en la industria minera en Chile. Ese tipo de problemas se están resolviendo de esa manera, que ciertamente son situaciones de crisis. Y finalmente, en relación al Piper Alpha, 30 segundos, Juan. el problema del Piper Alpha no empezó porque hubo un derrame. El problema del Piper Alpha empezó, ok, y eso no lo dicen los verdes, lo dice el US Geological Survey, todo lo que se encarga el gobierno americano, el servicio de guardacosta. Empezó porque sencillamente insistieron en que ellos podían controlar un problema que no podían controlar, y lo llevaron al límite, bueno, en que se les vino el pozo, pues, de manera irreversible. Entonces quería Juan, comentarte eso, Juan. hermano. Ok. Bueno, mira, Aprovecho unos breves minutos, Eduardo, para enviarle un cordial saludo a Juan, que tenía años que no te veía. Qué bueno que estás Me bien. encantó encontrar por aquí, Arnaldo. Abrazo Desde para tus años en Maturín. ok.
Bueno, Carlos, ya no hay más preguntas. No sé si tú quieres cerrar y pasar a la sobremesa. Sí, bueno, damos las gracias, Arnaldo, Y es parte, sí, señor. Estoy de acuerdo, y es no lo operacional ni lo que pasa, sino lo que pensamos que pasa. Tranquilo. Bueno, Arnaldo, te damos las gracias por esta presentación que a pesar de los problemas técnicos logramos superar y completarla. Nosotros estamos conscientes de que cuando nos conectamos con expositores en Venezuela podemos tener este tipo de problemas, o sea que no tienen que preocuparse. Gracias a ti, gracias a todos por su participación. Vamos a pasar ahora